Claro, es buena esta comparación con respecto a lo que uno puede notar, ver, observar como porcentaje, pero luego trasladarlo a la cantidad de casos en sí que tenemos en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Vamos del porcentaje a lo que son los casos. Doctora Carolina Subirá, bueno, es importante remarcar esto porque a veces uno ve cifras de incremento en manera porcentual, pero después está la comparación. Correcto. Si bien los valores porcentuales impresionan y parecen elevados, en realidad el número neto, la cifra nominal de casos totales es baja, muy lejana a lo que llegamos a tener entre el 2020, 21 y 22. No estamos teniendo gran cantidad de casos, solo que, por ejemplo, si partiéramos de 5 casos y a la semana siguiente tenemos 10, pareciera que se incrementó al doble, pero en realidad la cantidad de casos totales es baja. En este caso sí vemos un incremento porcentual en las últimas 4 semanas que se vio no solamente en nuestra ciudad, en la provincia y en el país. Esto también viene acompañado de un incremento de la cantidad de casos totales a nivel mundial reportado por la Organización Mundial de la Salud. Pero para llevar tranquilidad a la población no es una gran cantidad de casos en total y esto no se está viendo reflejado en la cantidad total de internaciones o de casos graves. Las personas que en este momento están internadas son todos adultos mayores o que tienen alguna comorbilidad que los hace formar parte de estos grupos de riesgo y sobre todo no tienen un refuerzo colocado reciente de la vacuna. Doctora, ¿se estima qué cantidad de casos, no de porcentajes, hay en Rosario o en la provincia de Santa Fe? Los casos los van reportando de manera semanal. Hace 2 semanas creo que habíamos tenido cerca de 29 casos, la semana anterior 19. Faltaba que cerrara la última semana epidemiológica para ver cuántos casos tuvimos en la ciudad, pero estamos hablando que no va a superar los 20 o 30 casos. Es muy bajo. Es bajo comparado con cifras de los que hemos llegado a tener cerca de 1000 casos diarios en el peor momento de la pandemia. Doctora, y un punto a tener en cuenta, aquel que tiene la duda, por ejemplo, hay muchos procesos gripales que se están transitando en la población. Ahora, ¿cómo me doy cuenta en sí si es COVID o simplemente es una gripe pasajera? Estamos todavía transitando las últimas semanas del periodo invernal, así que estamos viendo co-circulación, circulan en simultáneo el virus de COVID, el virus de influenza, que es el de la gripe, el sincicial respiratorio y otras virosis respiratorias. Todos dan síntomas muy similares. No hay forma que nosotros clínicamente podamos saber cuál de todos los virus tenemos. Así que para todos los casos tenemos que tomar las mismas recomendaciones, los mismos cuidados, que es toser o estornudar en el pliegue del codo. Si utilizamos un pañuelo descartable, tirarlo inmediatamente después de utilizarnos, lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón, podemos llevar el alcohol en gel en el bolso o en la cartera, tratar de ventilar los ambientes. Si estamos enfermos, evitar automedicarnos, hacer la consulta médica y en ese periodo que estamos con tos, catarro, fiebre, mucosidad nasal, evitar estar en contacto con estas personas con factores de riesgo, evitar visitar a un adulto mayor o a una persona con alguna enfermedad inmunosupresora para evitar transmitirle la virosis. ¿Se sigue hisopando? En este momento se hisopa, se hace PCR para COVID o antígeno a las personas que tienen riesgo de que evolucione su enfermedad de una forma grave, particularmente los adultos mayores, las personas de menos de 50 años con enfermedades preexistentes y todas aquellas personas que cursan internación. Barbijo, a ver, caminamos por la calle y no observamos la clásica presencia del barbijo. ¿Estamos lejos de eso? No veo que vaya a volver el barbijo como algo general en la población, sí dentro de lo que son las instituciones de salud como parte de lo que nosotros llamamos las precauciones estándares, que justamente nos protegen a nosotros, personal de salud, de no estar expuesto a alguna enfermedad que pueda tener el paciente. Pero no creo que vaya a volver como un elemento para toda la población. Antes del COVID, por ejemplo, observamos algunas poblaciones en algunas ciudades, principalmente lo que es Corea, Japón, que utilizaban como manera de prevención el barbijo, casi a diario y desde hace décadas. ¿Se puede trasladar esa costumbre? ¿Sirve de algo en ciertos procesos, en ciertos meses del año? Creo que estamos hablando de un tema más que nada cultural.
En las culturas asiáticas, por un lado está el problema de la calidad del aire, sobre todo en China, con gran cantidad de partículas por millón suspendidas en el aire, que son polución, y por el otro lado la cultura asiática de prevenir y transmitir una enfermedad a otra persona que le pueda justamente complicar el desarrollo de su diario vivir. Así que si bien el barbijo está disponible, incluso el tapabocas de tela, no es algo que la cultura latinoamericana tenga en forma habitual. Puede utilizarse si no hace daño, sobre todo en el periodo invernal, y nosotros lo recomendamos en pacientes oncohematológicos, incluso a lo largo de todo el año. En otros de los tips que decías es el alcohol en gel. Antes era casi un acompañamiento, llevamos el celular, la billetera, barbijo y alcohol en gel. ¿De cuánto previene, de cuánto sirve seguir con el alcohol en gel llevándolo en cualquier tipo de elemento que nosotros traslademos? La higiene de manos, sea con agua y jabón o con soluciones alcohólicas como el alcohol en gel, es el pilar fundamental en todo el mundo para prevenir infecciones, no solamente por virus, sino por otro tipo de microorganismos como bacterias. Así que creo que es nuestro principal aliado y es la forma más sencilla y económica que podemos tener nosotros para proteger a nosotros mismos y a nuestros familiares de adquirir infecciones. Una buena higiene de manos es lo que nos tiene que acompañar todos los días. Estamos en épocas también de amplitud térmica, frío por la mañana, luego al mediodía y tarde un poco más de calor y otra vez frío. Ahora, en los ámbitos de una casa, en los ámbitos laborales, ¿se sigue recomendando la ventilación cruzada, abrir las ventanas? Sí, es algo que se sigue recomendando. Salió justamente un comunicado el 29 de agosto del Ministerio de Salud de la Nación, nuevamente incentivando la ventilación de los ambientes para renovar el aire, y esto ya lo sabemos desde el 1800 con Florence Nightingale. Es muy importante la ventilación de los ambientes. La última, vacunación, ¿se sigue vacunando para COVID? Sí, vacunación, sí, en esto hay que ser muy enfático. Tenemos herramientas disponibles, sencillas, a la mano: el alcohol en gel, la ventilación de los ambientes, el barbijo para aquellos que tienen síntomas respiratorios y sobre todo la vacunación. La vacunación para prevenir formas graves y muerte. Muy importante, mayores de 50 años. Menores de 50 con enfermedades o comorbilidades, una dosis de refuerzo cada 6 meses de la vacuna de COVID-19. Así que todo lo que podemos hacer es chequear nuestro calendario en el Mi Argentina, ver de cuándo tenemos la última dosis y acercarnos a los centros de salud, dispensarios y hospitales públicos a colocarnos esa dosis de refuerzo. Si somos personas jóvenes, sanas, menores de 50 años, el refuerzo es una vez al año. Gracias, doctora. A ustedes. Bueno, como siempre, la doctora Carolina Subirá, sacándonos un poco las dudas, pero también actualizando ciertos hábitos que teníamos ya hace 2, 3 años atrás, pero que es bueno tenerlos nuevamente, al menos en cuestiones de prevención.